En Historia de la Arquitectura, el día de hoy hablaremos sobre 8 grandes exponentes de la arquitectura internacional. Y estos serán Oscar Niemeyer, Costa, Villanueva, Richard Neutra, Eros Saarinen, Charles Eames, Le Corbusier y Mies van der Rohe. Ahora hablaremos de un arquitecto que odiaba las líneas rectas y gracias a ello se le nombró como el poeta de las curvas, Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer fue un gran exponente de la reelaboración de la arquitectura internacional. Él nació el 15 de diciembre de 1907, Río de Janeiro, estado de Río de Janeiro, Brasil. Oscar Niemeyer falleció en el 2012. Fue un renombrado arquitecto brasileño conocido por el uso de las curvas sensuales y el hormigón armado. Su obra más significativa fue la concepción de la ciudad de Brasilia, la capital de Brasil, el cual lo llevó a obtener múltiples premios. Y también fue clave en el diseño de edificios icónicos como la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Gracias a todas sus obras, ganó el premio Pritzker, que lo recibió en 1988, y el premio Lenin de la Paz, que le fue otorgado en 1963. También Brasilia, gracias a sus obras arquitectónicas ahí, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Niemeyer se inspiró de las curvas de la naturaleza, los ríos y el cuerpo humano para crear diseños audaces y orgánicos. Niemeyer también se dice que fue el pionero en la exploración de posibilidades estéticas y constructivas del hormigón armado, utilizando el famoso encofrado, haciendo posible todas sus obras curvas. En una de sus obras emblemáticas tenemos el Museo de Magneteroy. Niemeyer no quería que el proyecto compitiera con el paisaje, entonces se le ocurrió que lo podía elevar, haciendo que ésta tenga una fuga visual y aprovechándola para utilizar un espejo de agua que se mimetice con el mar. Ahora, dentro del museo, el recorrido cuenta con una vista periférica que aprovecha los 360 grados, haciendo que las obras expuestas y el paisaje no compitan. Más bien, que no las pierdas no las pierdas de vista en ningún momento. Esto se debe gracias al ángulo que forma y que hace que el entorno y las obras expuestas cobren un sentido único. Ahora, esta integración no solo se ve en el interior, sino que también en el exterior, en el recorrido, para el ingreso hacia el museo, demostrando que el entorno y el museo para nada compiten. El objetivo del museo era que ese pareciera que florece del lugar, del terreno, como si fuera un hongo. La arquitectura de Niemeyer no solo se basa en hacer simples líneas curvas sin algún sentido, más bien él llega a tener un concepto gracias a lo que él ve, el contexto. Él es una persona que siempre está ligada a un fuerte compromiso social y político, reflejando eso en sus proyectos, siempre manteniendo en cuenta el lugar, el contexto y la vegetación, claramente. De Niemeyer podemos aprender que la arquitectura no es meramente un edificio y ya, sino el hecho de tener en cuenta todos los aspectos que hay y que existen en el entorno y cuál es la manera en la que podemos hacer que la comodidad o la persona, el usuario, se sienta cómodo en un lugar. Buenas tardes, a continuación hablaré del arquitecto Lucio Costa. Nació el 27 de febrero de 1902 en Francia y falleció el 13 de junio de 1998 en Brasil. Se graduó en arquitectura en la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad Federal del Río de Janeiro en 1924. Trabajó asociado con el arquitecto Gregory Warchapchik y colaboró con arquitectos reconocidos como Oscar Niemeyer y Le Corbusier en proyectos emblemáticos. En sí, este arquitecto no ganó ningún premio Pritzker, pero sí fue un miembro honorario. Entre sus aspectos innovadores, es pionero de la arquitectura moderna en Brasil y reconocido mundialmente por haber diseñado el Plan Piloto de Brasilia, la capital modernista de Brasil. Entre sus aportes conocidos del arquitecto Lucio Costa, es conocido como el ícono del modernismo, con ideas europeas, dinamizó zonas, influenció en planificación urbana latinoamericana durante buena parte del siglo XX. Tiene una visión nostálgica y futurista. Entre todas sus obras escogí el edificio Gustavo Capanema, porque es un hito modernista de Río de Janeiro, construido entre 1936 a 1945, con una altura de 60 metros y 17 pisos. Fue diseñada por Lucio Costa y Oscar Niemeyer bajo la asesoría de Le Corbusier. Cuenta con un área de 21.536 metros cuadrados. Es un diseño arquitectónico que incorpora características claves del modernismo, como los pilotis que elevan la estructura, fachadas de vidrio con brisel soleil para el control solar y el uso de concreto aparente. En conclusión, el arquitecto Lucio Costa deja un legado fundamental para la arquitectura y el urbanismo mundial, como creador de una ciudad moderna que sigue inspirando y cuestionando las formas de organizar la vida urbana con una visión social, cultural y ambiental. Carlos Raúl Villanueva Astou nace el 30 de mayo de 1900 en Londres. Estudió arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de París, Francia. Fue la obra de cumbre de Villanueva realizada entre 1944 y 1970 y un proyecto para integrar la arquitectura de arte y Caracas. Utilizó materiales como el concreto armado y el vidrio y el acero, típico de la arquitectura moderna de mediados. Murió en Venezuela el 16 de agosto de 1975. Richard Neutra, su arquitectura moderna norteamericana del siglo XX estuvo marcada por la influencia europea y el auge del estilo internacional. Uno de los arquitectos más influyentes fue Richard Neutra, quien fusionó la funcionalidad con el respeto con el entorno natural. Su obra ayuda a definir el modo de la vida moderna estadounidense, especialmente en los suburbios de California. Su formación y trayectoria
Su origen fue europeo, ya que Richard Neutra nació en Viena, Austria, en 1822, y estudió bajo la influencia de los arquitectos como Otto Werner y Adolfo Loos. Llegó a Estados Unidos, emigró a Estados Unidos en 1923, donde trabajó brevemente con Frank Lloyd Wright. Y en California se estableció en Los Ángeles, desde donde desarrolló gran parte de su carrera profesional. Se destacó como una arquitectura limpia, racional y centrada en el bienestar del usuario. Por lo tanto, algunas obras más representativas de Richard Neutra es Lorner House en 1929 en Los Ángeles, considerada una obra pionera del estilo internacional en América. Neutra B.L. Student and Research en 1932, Los Ángeles, su propia casa de estudio y también laboratorio de experimentación arquitectónica. La Casa von Steuber en 1935, San Fernando Vallers, residencia de su cineasta, combina privacidad con conexión al paisaje. Paytex Desert Resort Center en 1963, Arizona, integración total con el desierto funcional para turistas como la sensibilidad al entorno. Los Ángeles con Van Record en 1962, Los Ángeles, edificio público como soluciones pasivas para control técnico y lumínico. El impacto y legado que dejó Richard Neutra fue clave para la definición del estilo internacional en Estados Unidos, sobre todo en viviendas unifamiliares. Su preocupación por el bienestar del usuario lo convirtió en pionero del diseño bioclínico y emocional. Influyó en generaciones de arquitectos californianos y el mundo entero. Hoy sus obras son protegidas como patrimonio arquitectónico moderno. Por la cual, algunas conclusiones que he podido sacar sobre esta presentación es Neutra no solo diseñaba para edificios, sino también espacios para vivir en armonía con la naturaleza. Su legado sigue vigente en la arquitectura, sustentable y centrada en el ser humano. Entender su obra es comprender una parte funcional del desarrollo de la arquitectura moderna occidental. Gracias. Eero Saarinen, un arquitecto visionario. Rompiendo las barreras del modernismo tradicional, Saarinen desarrolló una arquitectura que no solo es funcional, sino también emocional y simbólica. Su enfoque innovador y su uso de nuevas tecnologías lo posicionaron como una figura clave en el diseño del siglo XX. Saarinen, de nacimiento y familia, nació el 20 de agosto de 1910 en Kirkkonummi, Finlandia. Desde pequeño estuvo inmerso en el mundo del arte, influenciado por su padre, el arquitecto Eliel Saarinen. Posterior a ello, en su migración a Estados Unidos en 1923, la familia emigró a Estados Unidos, estableciéndose en Michigan. Su padre trabajó en la Cranbrook Academy, en la Academia de Arte, que influyó en la formación de Saarinen. Entonces, en su educación, Saarinen estudió escultura en la Academia de la Grande Lequemier en París y luego arquitectura en la Universidad de Yale, graduándose en 1934. El modernismo expresivo y cultural Saarinen se destacó dentro del modernismo por su enfoque único, alejándose de la rigidez del funcionalismo puro. Sus diseños reflejan una evolución estilística que incorpora formas dinámicas y simbólicas, funcionando arte y arquitectura. Entonces entendemos la búsqueda de formas dinámicas y la estructura que evocan el movimiento. Saarinen busca formas arquitectónicas que no solo cumplieran con una función, sino que también comunicaran emociones y simbolismo. Y a su vez, las estructuras no solo son funcionales, sino que también presentan una estética que evoca ligereza y movimiento. Consigo trajo la innovación en tecnologías y materiales. El hormigón armado innovador. Eero Saarinen utilizó hormigón armado, lo que le permitió crear formas curvas dinámicas en su arquitectura, rompiendo con la rigidez de las estructuras convencionales. Estructuras de acero ligeras. La incorporación del acero le permitió a Saarinen experimentar con estructuras más ligeras y delgadas. Esto se tradujo a edificios que parecían desafiar la gravedad. Integración del vidrio. El uso del vidrio en sus diseños proporcionó una conexión con el entorno, permitiendo la entrada de luz natural y creando una sensación de apertura de espacios. Obra emblemática de Saarinen. Conoceremos el terminal del aeropuerto, un hito arquitectónico que representa la innovación y el diseño modernista de Eero Saarinen. En su progreso de construcción, fue iniciándose en 1962. El terminal es inaugurado, destacándose por su diseño fluido y orgánico que evoca el vuelo de un ave. Para 1965, la terminal se convierte en un símbolo de transporte aéreo, siendo reconocida por sus estructuras sin columnas visibles y su uso innovador de hormigón. Hola, hoy voy a hablar sobre el arquitecto y diseñador Charles Eames, una de las figuras más influyentes del diseño moderno del siglo XX. Charles Eames define su arquitectura como hacer lo mejor con lo que se tiene, buscando la simplicidad, funcionalidad y belleza accesible para todos. Nació el 17 de junio de 1907 en Estados Unidos y fallece el 21 de agosto de 1978. No solo fue un arquitecto, sino también diseñador industrial, fotógrafo y cineasta. Junto a su esposa, Ray Eames, revolucionó la forma de pensar el diseño, combinando funcionalidad, estética y tecnología. Les voy a hablar un poco más sobre el arquitecto. Fue un arquitecto con una mente creativa y curiosa. No solo se dedicó a la arquitectura, sino al diseño de muebles, la fotografía, el cine y las exposiciones. Le apasionaba experimentar con nuevos materiales, buscaba siempre mejorar la vida de las personas a través del diseño. Su arquitectura se caracterizaba por la funcionalidad, la simplicidad y el uso innovador de la tecnología y los materiales como el acero, el vidrio y la madera. No solo diseñaba edificios, sino también objetos que integran belleza. Charles Eames se inspiraba en la naturaleza, el arte y la vida diaria y la colaboración con su esposa, Ray Eames, quien compartía su visión creativa. Juntos, creían que el diseño bueno debía ser accesible, práctico y humano, siempre al servicio de las personas y del entorno. Su obra más importante, la Eames House, o también conocida como Casa Study House número 8, es una de las obras más importantes del arquitecto Charles Eames. Junto a su esposa Ray Eames,
Fue construida entre 1945 y 1949 en Passig, Paris, California, y representa perfectamente su filosofía de diseño simple, funcional y humano. La Eames House destaca por su estructura modular de acero y vidrio, materiales industriales que reflejan la tecnología del espíritu innovador de su época. Lo más importante es cómo integra la arquitectura con la naturaleza. En resumen, la casa Eames no solo es una vivienda, sino una declaración de principios del diseño moderno que combina tecnología, belleza y vida cotidiana en perfecta armonía. Nace en 1887 en Suiza. En 1914 diseña el proyecto Maisons-Dom-Inno, un sistema de construcción estandarizado rápido y para la producción masiva de viviendas. En el año 1917 fija su residencia en París. Posteriormente, en el año 1930 se nacionaliza como francés. En 1945 diseña la unidad de habitación de Marsella, una solución de vivienda colectiva para la reconstrucción de la posguerra. Y por último, en 1965 fallece a los 77 años en Francia. Sus estilos fueron principalmente la funcionalidad, con su famosa frase: "La casa es una máquina para vivir". El otro sería de utilizar una estética limpia, con superficies lisas y blancas, además de utilizar la geometría pura, ya que mayormente utilizaba cubos y cilindros, además del brutalismo, ya que el hormigón dejaba al descubierto, aparte de hacer texturas del encofrado de madera. Como podemos ver, está coloreado. Y en la unidad de vivienda de Marsella, que es uno de sus proyectos más destacados de Le Corbusier, como podemos ver, sus materiales más utilizados fueron hormigón armado, madera y metal. De altura tiene de 56 metros y de ancho 24 y de largo 135 metros. El propósito de este proyecto fue proporcionar alojamiento masivo, rápido y económico tras la Segunda Guerra Mundial, aplicando la visión de Le Corbusier de un pueblo vertical, ya que sea autosuficiente y funcional, basado en el hormigón visto como brutalismo y el sistema de proporciones modular. Ludwig Mies van der Rohe nació en Aquisgrán, Alemania, en 1886 y fue uno de los arquitectos más importantes del movimiento moderno. Aprendió el uso del acero y el vidrio trabajando con Peter Perens en Berlín. En 1929 diseñó el pabellón de Alemania en Barcelona, símbolo de arquitectura moderna por su estilo libre y materiales elegantes. En 1930 construyó la casa Tugendhat y dirigió la Bauhaus, donde impulsó la unión entre arte, técnica y funcionalidad. En 1938 emigró a Estados Unidos, donde rediseñó el campus del Illinois Institute of Technology y realizó obras como la Casa Farnsworth y el edificio Zero. Su estilo se basa en la simplicidad y la estructura pura, resumido en su famosa frase: menos es más. Murió en Chicago en 1969, dejando un legado fundamental en la arquitectura moderna. El estilo de Mies van der Rohe se distingue por su búsqueda de la pureza y la esencia del espacio. Su arquitectura no pretende impresionar con adornos, sino con la calma y la claridad de lo simple. Cada línea, cada plano y cada material están pensados para revelar la estructura y el orden que hay detrás de las cosas. En sus obras, el acero y el vidrio se combinan con precisión casi musical, dejando que la luz y el vacío sean también parte de la construcción. Mies creía que la verdadera belleza no estaba en lo decorativo, sino en lo honesto y necesario, en aquello que permanece cuando todo lo superfluo desaparece. Entre sus características está su frase más conocida, que dice menos es más, que buscaba eliminar todo lo innecesario para dejar todo lo esencial. También está la estructura visible, que mostraba claramente los elementos que sostenía el edificio sin ocultarlos. También el uso del acero y el vidrio, materiales industriales que daban ligereza, transparencia y elegancia. Espacios abiertos y fluidos, interiores y muros fijos con sensación de libertad y continuidad. También la proporción y orden. Cuidaba mucho las líneas rectas, la simetría y la armonía entre las partes. También la ausencia de decoración, los materiales y la forma era la belleza del edificio. Entre las obras más emblemáticas de este arquitecto tenemos la Casa Farnsworth. La Casa Farnsworth, diseñada por Ludwig Mies van der Rohe entre 1945 y 1951, está ubicada en plano, Illinois, Estados Unidos, junto al río Fox. Construida en acero y vidrio, se eleva sobre pilotes y se integra con el paisaje. Su interior abierto refleja la idea de menos es más, mostrando una arquitectura pura, ligera y en armonía con la naturaleza. Y ahora, para profundizar más a detalle esta obra, tenemos los diferentes análisis, como el estilo. La casa Farnsworth refleja el estilo moderno y minimalista de Mies van der Rohe. Su diseño se basa en la simplicidad, la estructura clara y la elegancia de los materiales. Todo está reducido a lo esencial, pero con gran armonía. En su emplazamiento, está ubicada junto al río Fox, en un entorno natural de Illinois. Mies lo elevó sobre pilotes para protegerla de las crecidas y también para que pareciera flotar, logrando una relación directa con la naturaleza. En su volumetría, el volumen es muy simple, un rectángulo de vidrio sostenido por 8 columnas de acero. La forma es tan ligera que parece suspendida en el aire, mostrando equilibrio y orden. En su funcionalidad, su interior es un espacio libre, sin muros que dividan, solo un núcleo central para los servicios. Mies buscaba un lugar para descansar y contemplar más que una vivienda común. En su estructura, la estructura es lo que define la forma, columnas delgadas de acero que sostienen el techo y el piso. Todo está a la vista sin ocultar nada, mostrando cómo se sostiene el edificio. Su materialidad usa acero, vidrio y mármol travertino. Los materiales no se decoran, se muestran tal como son. El vidrio deja pasar la luz y refleja el entorno, creando una sensación de pureza. En la relación con el entorno, la casa se integra por completo con el paisaje. Gracias a los ventanales, el exterior se vuelve parte del interior, haciendo que la naturaleza esté presente en todo momento. En su concepto espacial, el espacio es abierto y fluido, no hay jerarquías ni límites fuertes, lo que genera una sensación de libertad y calma. Es un espacio para vivir de manera sencilla y tranquila. La filosofía de Mies van der Rohe creía que la arquitectura debía expresar el espíritu de su tiempo. En esa casa lo logra al combinar técnica, claridad y belleza, mostrando que la simplicidad también puede ser profunda.